Muy buenas noches, reciban un cordial saludo aquí en su canal, el profe Ilan Jiménez. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante, que es uno de los libros quizás más importantes que haya escrito el filósofo Platón. Nos referimos a su libro La República. Platón, quien era discípulo de Sócrates y luego maestro de Aristóteles, escribió muchos diálogos y libros. Estos abordaban diferentes temas en forma de conversación. La República es uno de ellos. Nos aporta no solo en el área de la política, como vamos a ver más adelante, sino que también aporta en el área de la teoría del conocimiento o la epistemología, en cuestiones ontológicas, morales, entre otras. Y poco a poco vamos a ir resaltando esto conforme avancemos en el texto. La República está dividido en libros. Un libro sería lo que nosotros conocemos actualmente como un capítulo. Así podríamos denominarlo de forma sencilla. Entonces, hoy iniciaremos con el libro 1. Vamos a analizar su contenido, los problemas principales que se dan a lo largo de la obra, entre otras cosas. Por lo que primero vamos a ver algunos detallitos interesantes de esta obra para entenderla mejor. Lo primero es que la república se le denomina así, sin embargo, la palabra república no tiene un significado moderno o actual, sino que para Platón no significa lo mismo que lo que podría entender alguien del siglo XXI en su lugar. Si alguien quiere hacer una investigación mayor sobre esta palabra y cómo la podría haber utilizado Platón, puede ver el libro de la editorial Gredos de la República en el comentario de Conrado Eggers Land. Otro dato interesante es lo ya mencionado, que Platón escribe en forma de diálogos. Estos personajes de la obra hablan entre ellos y cada uno usualmente tiene una idea y tiene una argumentación. Y a veces tienen estas discusiones que iremos analizando y viendo qué piensa cada uno. Son muy entretenidas y hacen que el lector no se canse tan rápido de la obra. Es un punto a favor en este sentido para la obra La República. Y bueno, otros diálogos que Platón también tiene. Esto se dice que Platón utilizó este tipo de formas de transmitir el mensaje debido a que conocía el arte. Entonces, utilizando el arte, hacía llegar a las personas las ideas de una forma más didáctica y entretenida. Ahora, dentro de la obra existe el personaje de Sócrates, que como ya dijimos habría sido el maestro de Platón. Sócrates en la obra vendría a ser como el personaje que representa directamente el pensamiento de Platón. Entonces, cuando veamos en la obra que está hablando Sócrates, podemos pensar que en realidad está representando las ideas de Platón. Así lo podemos ir viendo a lo largo de la historia. Algunos personajes principales. Acá cuando me refiero a principales, me estoy refiriendo a los que tienen una discusión directa y más extensa con Sócrates, el representante de Platón en los diálogos, a lo largo de la República. Por ejemplo, Sócrates tiene una discusión con cada uno de los personajes que aquí mencionamos, a saber, con Polemarco, el hijo de Céfalo, con Céfalo y con Trasímaco. Por lo tanto, vamos a conocer lo que pensaba cada uno de ellos de diferentes temas y es muy interesante. El libro 1 se centra en el tema de la justicia y vamos a observar cómo cada personaje tiene su propio pensamiento e ideas. La obra inicia con esta frase: ayer bajé al Pireo. Para algunos tiene un significado más profundo,
pero no nos vamos a entrar en mucho detalle sobre esta frase inicial. Lo que sí es importante saber es que el Pireo era una zona muy importante y era un puerto donde se hacían muchos negocios y había mucha apertura para la cuestión de los dioses. La obra menciona de esta forma: acompañado de Glaucón, el hijo de Aristón, ayer bajé al Pireo con propósito de orar a la diosa y ganoso al mismo tiempo de ver cómo hacían la fiesta, puesto que la celebraban por primera vez. Notamos acá cómo Sócrates baja por cierta curiosidad al Pireo, que era este puerto mencionado de Atenas. Se menciona que este puerto estaba como a 8 o 9 kilómetros de Atenas, de la zona central. Dice que con calles anchas, rectas, y había mucha libertad. Y podía haber mucha variedad de cultos en esta zona. Pero como nos vamos a centrar principalmente en las discusiones que se dan a lo largo de la obra, avanzaremos a lo que comienza a acontecer. Cuando va Sócrates y Glaucón caminando, se encuentran con otros personajes y por cuestiones del destino llegan a una casa donde se encuentra un adulto mayor o un anciano llamado Céfalo. A Céfalo, Sócrates, cuando lo ve, quizás con cierto asombro, se da cuenta que lo ve bastante avejentado y lo ve sentado por ahí. Cuando él entra y saluda a Céfalo, Céfalo le menciona que por qué no lo visita más a menudo, puesto que él es el que está más joven y él no podría salir a estar visitando a los demás. Entre una conversación y otra surge un tema muy interesante, y este tema tan interesante es el que está mencionado acá en esta diapositiva. Sócrates y Céfalo tienen una discusión sobre la vejez. Sócrates le dice: me agrada conversar con personas de gran ancianidad, pues me parece necesario informarme de ellos. Cuando se refiere a informarse de ellos en el texto, él sigue diciendo que quiere saber qué se siente llegar al umbral de la vejez. Ese umbral que él probablemente tendrá que pasar, que es lo que menciona en el texto, y que quiere ver si esa vida es desgraciada o feliz. Es muy interesante ver la respuesta de Céfalo. Céfalo le contesta a Sócrates sobre este sentimiento acerca de la vejez y le dice: a mí me parece que los que inculpan a la vejez como causa de sentirse mal, viejo y frustrado, esto no lo dice literalmente, estoy parafraseando el texto, eh, él considera que no es la vejez la que produce esa infelicidad en los ancianos en sí misma, sino que es la forma en que cada persona toma su ancianidad. Él menciona algo muy interesante, y esta vez lo leo textual. En una ocasión estaba junto a Sófocles, el poeta, cuando alguien le preguntó: ¿qué tal andas, Sófocles, con respecto al amor? ¿Eres capaz todavía de estar con una mujer? Y él repuso: no me hables, buen hombre, me he librado de él con la mayor satisfacción, como quien escapa de un amo furioso y salvaje. Es interesante notar acá cómo Céfalo hace una distinción clara entre la juventud como ese momento que es dominado por mayormente el deseo, por la carne, por los distintos placeres, y la vejez como esa etapa donde la madurez del ser humano llega a un nivel donde se puede contener esto sin que esto implique que la persona ya no sea feliz. Inclusive menciona el ejemplo de Sófocles, donde dice que se escapó de un amo furioso y salvaje. Así el joven vendría a ser ese amo furioso y salvaje que, creyéndose libre, haciendo lo que quiere y teniendo los placeres que quiere, en realidad está atado a ciertas cuestiones de la vida cotidiana
que no puede abandonar y por tanto en realidad no ha alcanzado esta madurez y esta posibilidad de vivir la vida sin ellos y a la vez ser feliz. No es esto una crítica necesariamente a la juventud. Sin embargo, está exaltando una virtud de la vejez o de la ancianidad, en tanto esa persona envejezca con sabiduría. Sigue mencionando, cuando afloja y remite la atención de los deseos, ocurre exactamente lo que Sófocles decía, que nos libramos de muchos y furiosos tiranos. Así, aquí sí parece que existe una cierta crítica a la tiranía de la juventud, pero que se refiere más que todo al control de los impulsos, al nosotros controlar aquello que nos quiere atar en cuanto a pasiones y deseos. Sócrates entonces sigue manteniendo una conversación con Céfalo sobre en este sentido de la vejez. Luego Céfalo menciona algo muy interesante también y es el tema del arrepentimiento de las cosas negativas o malas que hace una persona en su vida y que en su vejez y en los momentos en que siente que ya está alcanzando el final de sus días, aquellos recuerdos vienen a su mente y le asustan y les hace pensar algunas cosas terribles. Vamos a expresarlo tal como él lo mencionó. Él le menciona, porque has de saber, Sócrates, que cuando un hombre empieza a pensar que va a morir, le entra miedo, preocupación por cosas en las que antes no le entraban. Y las fábulas que se cuentan acerca del Hades, de que el que ha delinquido aquí tiene que pagar allá, fábulas que hasta entonces las tomábamos con risa, le trastornan el alma, con miedo de que sean verdaderas. Aquí continúa hablando y mencionando que la persona vieja o anciana ya empieza a hacerse un análisis de qué hizo, si actuó mal en contra de otras personas, y menciona que aquellos que se dan cuenta que han tenido una vida de injusto o que han hecho muchas cosas malas a los demás, viven con mucho pavor y este proceso de muerte puede llegar a ser muy difícil. O proceso de muerte no en sí, sino el proceso de llegar a la muerte. Sus últimos días, sus últimos momentos. Dice que el que no tiene conciencia de ninguna injusticia, aquí probablemente se refiere a aquella persona que ha llevado una vida justa y tranquila, dice que le asiste una grata y perpetua esperanza, bienhechora, nodriza de la vejez. Acá podemos ver un hermoso, a mi parecer, diálogo sobre el tema de la vejez que nos lleva a plantearnos muchas interrogantes. Muchas veces nos da temor envejecer. Sin embargo, podríamos decir, como menciona Céfalo, que quizás pueda llegar a ser una de las etapas más importantes de nuestras vidas y una que podamos llegar a disfrutar con mucho gozo y con mucha tranquilidad. Le menciona a Sócrates, de hecho, dentro de este diálogo, que si no será que él le ha ido bien y se ha sentido tranquilo en su vejez, porque él tenía dinero. Sin embargo, Céfalo le responde que tenga o no tenga dinero, si una persona no tiene una buena forma de ver las cosas, la vejez también será un martirio, aunque tenga dinero. Sin embargo, acepta una cosa, y es que el dinero, dice Céfalo, sí le permite a la gente llevar las cosas con más tranquilidad. Pero aquí lo destacable es que él mencione que a pesar del dinero, esta etapa puede ser un martirio para aquel que no la sabe llevar. Por lo que es algo muy interesante a analizar, puesto que todos nosotros en algún momento vamos a llegar a vivir esta etapa, si es que así llega a ser, deberíamos de cuestionarnos qué tan preparados en cuanto a actitud
estamos para recibir una etapa que, si bien es diferente, no tiene por qué ser mala o negativa. Luego de esto, de esta conversación con Céfalo sobre la vejez, empieza una discusión sobre la justicia. Acá, en el tema de la justicia, Céfalo brinda su definición de justicia. Más o menos se puede resumir en que para Céfalo la justicia es la devolución de lo que se debe a cada uno. Más o menos como la idea general de justicia que tienen las personas, de que cada quien hay que darle lo que se merece. Por acá podríamos ver algunas similitudes con esta postura que acabo de mencionar. Y de hecho, este dibujito que puse por aquí presenta unos pesos en igual estado, puesto que si se le devuelve a cada uno conforme se le devuelve a cada uno lo que se le debe, pues debe ser a como se recibió, se devuelve. Ahora, Céfalo menciona que esta es la forma en que debería de ser aplicada la justicia, o al menos esa es la noción que él tiene de justicia. Pero Sócrates le pone un ejemplo muy interesante, y este ejemplo es el siguiente. Supongamos que tenemos un amigo y ese amigo nos presta sus armas. Nosotros guardamos las armas, pasa el tiempo y ese amigo pierde el juicio. Sócrates menciona que al perder el juicio, vamos a imaginarnos que nos llega y nos dice, devuélveme mis armas. Aplicando la definición de Céfalo de justicia, ¿qué deberíamos de hacer? Si aplicamos la definición de Céfalo, tendríamos que devolverle las armas y este amigo que está fuera de sí y que perdió la cordura, podría caer en un grave accidente, inclusive hacerse daño a sí mismo o a otros, si le devolvemos las armas. Este cuestionamiento hace que Céfalo se cuestione un poco la idea de que la justicia tenga que significar en todo momento devolver todo a como se debe, puesto que hay situaciones donde si se hace esto a rajatabla o al pie de la letra, podríamos tener inclusive tragedias. Céfalo no es muy confrontativo en el texto y no se extienden demasiado sobre esto, y luego quien aparece es su hijo Polemarco. Polemarco, quien como ya se mencionó, es el hijo de Céfalo, interviene para dar su propia definición de justicia. Polemarco menciona que la justicia es hacer el bien a los amigos y el mal a los enemigos. Esto puede sonar un poco complejo para algunas personas o malo. Sin embargo, podemos ver que inclusive en la sociedad actual es algo que se practica con mucha frecuencia. Y es que a veces las personas, sin importar lo que, lo que acontece, se dejan llevar más por la afinidad, por quién es mi amigo y quién es mi enemigo, que por algunas razones o por esa paz social que deberíamos de buscar entre todos como ciudadanos. Ahora, menciona Polemarco que entonces hacer esto nos lleva a crear una sociedad mejor para él, puesto que Polemarco toma la justicia como una construcción social que se usa como para alcanzar los fines propios y no para mantener una estabilidad entre la sociedad. Pero le cuestiona Sócrates acá a Polemarco y le dijo que algunas personas podrían parecer amigos, pero en realidad no serlo, o caso contrario, y le menciona, ¿acaso no yerran los hombres sobre ello? De modo que muchos les parecen buenos sin serlo, y muchos otros les pasa lo contrario.
cuestionándolo sobre esto, lleva a Polemarco a revisar su definición sobre amigos y enemigos. Polemarco menciona después que el amigo entonces sería aquel que parece bueno, pero que además lo es y que lo demuestra en todo momento con sus actos a la persona de quien dice ser amiga. Y quien no lo es en todo momento sería un amigo en apariencia. Ahora, esta cuestión es preliminar y luego ya entran en la parte que podría decirse con más jugo de esta conversación. Y le pregunta Sócrates a Polemarco lo siguiente: si hacemos el bien a los amigos y el mal a los enemigos, y Sócrates propone la siguiente pregunta: ¿no diremos también que los hombres, al ser dañados, se hacen peores en lo que toca a la virtud humana? Acá se refiere Sócrates a que si agarramos un caballo y lo golpeamos y lo maltratamos, este caballo es para hacer carreras, este caballo en realidad no va a mejorar, sino que este caballo muy probablemente su rendimiento va a empeorar. Ahora lo lleva al plano humano y le menciona que si aplicamos el criterio de Polemarco sobre la justicia, ¿no estaría esto creando una peor sociedad? Entre discusión y conversación entre Polemarco y Sócrates, Polemarco se pone un poco enojado, quizás porque la conversación se está yendo un poco a favor de Sócrates, o al menos lo que está intentando es cuestionar y que se caiga por su propio peso el argumento de Polemarco. Polemarco entonces se enoja y le dice que él quiere que Sócrates no solo pregunte, sino que también proponga ideas. Dentro de esta discusión, donde podemos ver que al final Polemarco quizás es consciente de que una sociedad en la que nos dediquemos a hacerle el mal a los malos y el bien a los buenos, primeramente contando con que esto es algo un poco relativo, porque cada persona puede tener su criterio de quién es el amigo y quién es el enemigo. Además de eso, podemos ver aquí algo interesante, y es que la visión de Polemarco es una visión individualista, donde lo que más importa es llenar aquellos sentimientos de la persona, ya sea de venganza, ya sea de riqueza, ya sea de poder, pero no hay una preocupación esencial por la sociedad como un conjunto. Podemos ver acá entonces como para Platón y por ende Sócrates en el texto, es más importante la sociedad como tal que satisfacer los deseos individuales del individuo. Puesto que, por ejemplo, si yo hoy quiero vengarme de quien me hizo un mal y el otro sigue haciendo la misma acción y también se quiere vengar y el otro se quiere vengar y el otro se quiere vengar, comenzamos en una espiral sin salida donde la misma sociedad se podría haber autodestruido. Muy interesante entonces como plantea Sócrates acá que la idea de justicia en una sociedad es más colectiva que individual, pues que no debe servir solamente para satisfacer sus propios deseos, sino que para mantener la convivencia pacífica entre los ciudadanos. Siguiendo por acá, entra otro personaje que se llama Trasímaco. Trasímaco llega con otra idea sobre lo que es la justicia y menciona que lo justo no es otra cosa que lo que conviene al más fuerte.
Acá esta conversación es bastante larga, se extienden un poco más, es quizás el interlocutor con el que Sócrates habla más tiempo. Y también Trasímaco menciona que las relaciones de justicia son mera conveniencia. Vamos a leer un trocito de lo que menciona Trasímaco y dice: ¿por qué piensas que los pastores y vaqueros atienden al bien de las ovejas o de las vacas y las ceban y cuidan mirando otra cosa que al bien de sus dueños y de sí mismos? Igualmente creen los gobernantes de las ciudades. Los que gobiernan de verdad tienen otro modo de pensar en relación con sus gobernados que el que tiene cualquiera en regir sus ovejas, y examinan de día y de noche. Otra cosa es aquello donde puedan sacar provecho. Para resumir, aquí hay una cuestión de apreciación diferente entre Sócrates y Trasímaco. Para Sócrates, los pastores y vaqueros hacen lo que hacen con los animales, no necesariamente solo porque obtienen un beneficio, sino porque dentro de la naturaleza de su trabajo o su oficio estaría ese cuidado de sus animales. Así menciona entonces que hay cierta virtud en desarrollar este hacer el bien a otro por medio de mis acciones sin que necesariamente medie el sacar provecho. Él pone varios ejemplos. Antes de avanzar acá, menciona que Trasímaco acá piensa lo contrario. Trasímaco piensa que cuando una persona va a cuidar animales porque ese es su trabajo, como menciona acá, no necesariamente lo hace porque quiera a esos animales, sino porque va a sacar cierto provecho. Acá Sócrates le pone un ejemplo para, de nuevo, llevando el plano de lo individual a lo colectivo. Vean acá como Trasímaco menciona que la persona lo hace por interés propio, mientras que Sócrates menciona lo siguiente: que toda tarea, toda labor, todo oficio que existe va en relación con otro. Y lo podemos poner en el plano de siempre busca al débil o a quien necesite esta ayuda para favorecerlo. Si seguimos esa lógica de que toda labor y todo trabajo y todo oficio debe favorecer a otro, entonces cuando lleguemos hasta la parte más alta de las cúpulas políticas y la aristocracia en ese momento, deberíamos ver que los líderes del pueblo, los que dirigen a la sociedad, también deben de regirse por ese principio de ayuda a otro. Y al no tener otro más alto que ellos, estas personas deberían de buscar el bienestar de los que están abajo, de los pequeños, del pueblo llano. Por lo tanto, Sócrates lo que argumenta acá es una lógica eh, en función de lo social y una lógica que se sigue desde los estratos más altos a los más bajos y que crea un círculo donde todos se ayudan a todos y no se realizan las cosas solo por mera conveniencia, como Trasímaco menciona que es el fin último de cualquier persona que quiera hacer algo bien o justo. Es interesante acá rescatar que la argumentación de Sócrates es bastante interesante y que algo a mencionar acá es que mucha gente tal vez que no ha tenido acercamiento a estos textos, a estos libros, piensa que por el año en el que fueron redactados, tal vez eh, no hay mucha cuestión novedosa o interesante que les pueda resultar atractiva. Sin embargo, podemos ver cómo son muy buenos los argumentos que se dan de uno y otro lado y muy vigentes, puesto que cada una de estas formas de ver la justicia la podemos ver reflejada en la actualidad. Y quizá la que menos vemos reflejada en la actualidad sea
la visión de la justicia como un fin en sí mismo para con otros, que es quizá lo que como sociedad estamos en deuda con nosotros mismos, puesto que lo que hacemos a otros al final, pues resulta que se nos devuelve a nosotros, ¿verdad? Em, Siguiendo con el texto, luego llegan a un punto donde Sócrates lleva a Trasímaco al extremo o al borde de lo que serían las consecuencias de esta concepción de la justicia, como el hacer que lo justo es lo que el más fuerte quiera. Y Sócrates le pone un ejemplo muy interesante y le menciona que si una sociedad injusta o que se basa nada más en las relaciones de satisfacer o de hacer crecer su propio poder, si una sociedad se empieza a expandir, dado utilizando ese principio, ya que necesita hacerse grande, tener poder, tener bienestar propio, cuando esta sociedad o este gobierno se haga suficientemente grande, va a llegar un punto, le pregunta Sócrates a Trasímaco y le dice, ¿habrá un punto en que será necesaria aplicar la justicia dentro de ese reino tan grande o nunca va a ser necesario? Prácticamente lo que Sócrates le hace ver a Trasímaco es que esta injusticia que Trasímaco defiende como algo positivo siempre y cuando me haga el bien a mí mismo, Sócrates la pone en tela de juicio, puesto que cuando el gobierno o esta entidad se haga tan grande, este país o este grupo de personas que aplican esta ideología, cuando se hagan gigantescos por tanta dominación hacia otros, va a tener que llegar a un punto en que se aplique justicia, puesto que si no, es imposible que se forje una sociedad donde sea funcional los acuerdos. Para poner un ejemplo más sencillo, menciona Sócrates en el 351 lo siguiente. Hazme otro favor y dime, ¿crees que una ciudad, un ejército o unos piratas o ladrones o cualquier otra gente, sea cual sea la empresa injusta a la que vayan en común, puedan llevarla a cabo haciéndose injusticia los unos a los otros? A esto Trasímaco le responde, sin duda que no. Le pregunta Sócrates, ¿no la realizarían mejor sin hacer injusticia? Bien, de cierto, porque en efecto la injusticia produce sediciones, oh Trasímaco, y odios y luchas de unos contra otros, mientras que la justicia trae concordia y amistad. ¿No es así? Y dijo Trasímaco, sea así, porque no quiero contradecirte. Acá podemos ver como inclusive dentro de los círculos de humanos que hay delincuencia, existe cierto sentido de justicia necesario para que ese grupo de personas o esta organización permanezca viva. De otra forma, este grupo o organización, al existir un principio de injusticia, estarán continuamente traicionándose los unos a los otros, destruyéndose la cadena de amistad y de trabajos, y será imposible que una entidad o una organización de este tipo funcione, ya sean piratas, como menciona él, o ladrones inclusive. Trasímaco se da cuenta de esto y quizás no quiere corregir su error en la argumentación y acepta, sin embargo, diciendo que simplemente acepta para no contradecir a Sócrates. Muy interesante. Acá también vemos cómo existe una cadena eh, donde si no se aplica la justicia como un bien al otro, siempre llegamos de nuevo a esa espiral infinita de venganza, de diferencias,
de conflictos que impide el crecer, el avanzar como sociedad y el que lleguemos a ser un lugar mejor para la convivencia pacífica y no solo pacífica, sino un lugar donde se pueda prosperar, donde se pueda avanzar como sociedad también. Menciona Sócrates también algo interesante y es que para él este bien que se hace por parte de quien lidera, de quien dirige, debe ser un bien que no busque, como mencionamos antes, el enriquecimiento. Y también menciona algo interesante, que es que cuando la persona no quiere, cuando una persona tiene las aptitudes y actitudes para liderar, para gobernar, y no lo hace, se arriesga a ser gobernado por uno peor que él. Menciona en el 343, el castigo mayor es ser gobernado por otro más perverso cuando no quiera él gobernar. Esto es interesante porque a veces se menciona también en los sistemas actuales democráticos donde el voto secreto y esto. De mucha gente quizás y cuando terminan las elecciones o cuando tuvieron la oportunidad de hacer un cambio en algún aspecto, al no querer participar, producen que quien gane sea las personas que sí quisieron ir, aunque estos tal vez no tenían los mismos ideales que ellos. Al final terminan siendo gobernados por la persona que ellos no querían y sus quejas se las lleva el viento, puesto que en su momento no tomaron la decisión de gobernar. Aclaro acá que la forma de gobierno que se vivía en el tiempo de Platón no era la democracia como ahora. Sin embargo, él se refiere a que esta persona que debía cumplir ciertos requisitos que en otros libros iremos viendo más a fondo, que usualmente tenía que tener mucha sabiduría, ser muy anciano, em, y el filósofo que expone como el mejor exponente de esta persona que puede dirigir un país o una república, debería hacerlo y pensando en los demás y no solo en su bienestar, enriquecimiento y en sí mismo. Em, Me parece que el tema es muy vigente, se da para una conversación muy amplia, muy grande, donde ya sea que usted con su familia, con personas cercanas, en alguna conversación sobre la justicia, mm, estos temas que se han tocado aquí son prácticamente esenciales a la hora de abordar los primeros pasos sobre una definición de justicia. En los entornos universitarios, en cualquier lugar donde nos encontremos y queramos abordar este tema, prácticamente va a involucrarnos de una u otra forma con alguna de estas definiciones. Vamos a ver que en la práctica se dan unas y otras definiciones y también cuál sería la definición adecuada para buscar un progreso social. Finalmente, Sócrates menciona que el alma, eso lo podremos ver un poco más adelante con más detalle, pero menciona él que estas acciones del alma, o que el alma más bien está capacitada o inclinada a dirigir, gobernar y deliberar. Y estas son para él acciones que se realizan desde el alma que tienen que ir conforme a la virtud y que la justicia entendida como el bien para el otro, como el bien para el más débil y creando aquel círculo de solidaridad en la sociedad, tanto desde las altas esferas como desde las bajas. Esto es porque es una virtud que debe ser expresada por medio del alma, que dirige, que gobierna, que delibera. Más adelante podremos ver un poco el tema del carro alado,
donde se explica más cómo funcionan estas partes, por decirlo de alguna forma, del alma, que intervienen en las acciones del ser humano al gobernar, al dirigir, al deliberar. Y de esta forma finalizamos el análisis del libro 1 de la República de Platón. Espero que haya sido de su agrado. Traté de hacerlo lo más resumido posible y lo más sencillo que pude, aunque siempre se puede hacer mejor. Pero espero que haya sido de provecho, que puedan con esto tal vez tener una idea de lo que el libro va a expresar. Y a veces creo que es muy importante cuando queremos leer un libro haber visto algún tipo de introducción de este tipo para que en el momento que lo leamos se nos haga más familiar lo que menciona el autor. Un resumen tal vez no es lo mismo que leerlo de forma directa para poder sacar otras conclusiones o analizar algunos detallitos. Em, pero esto nos sirve mucho para que a la hora de llegar y enfrentarnos con el texto directamente, tengamos un contexto un poco más amplio y conozcamos, o más bien lleguemos a comprenderlo de una forma más fácil y no se nos haga tan complicado llegar y tener un primer encuentro con la lectura. También hay que recordar que muchas personas tienen una facilidad para aprender por medio del oído superior, inclusive a la que podrían tener al aprender por medio de la lectura. Y esto les puede hacer más fácil a que se relacione el sistema auditivo con el visual y el aprendizaje sea aún mayor. Vamos a continuar en otros videos con los demás libros de la República de Platón. Los invito a estar ahí con nosotros y me despido. Este es el canal del profe Ilan Jiménez Ramírez. Un placer. Nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.